Y buenos días a todos. El tema de la charla, de la discusión que vamos a tener hoy es justamente por qué necesitamos un partido revolucionario y una internacional revolucionaria. Y es, yo diría, una muy buena conclusión de las discusiones que hemos tenido este fin de semana, ¿no? Empezábamos esta escuela de primavera, este cursillo de formación de primavera, con la discusión que introdujo Alan Wood sobre la crisis del capitalismo y las tareas de los revolucionarios, ¿no? Entonces partimos de la base de que el sistema capitalista es un sistema en crisis, un sistema podrido, un sistema que realmente ya ha superado su utilidad histórica que tuvo para la humanidad, y que es un sistema que se basa hoy en día en la guerra, la miseria, la explotación, el conflicto y la pobreza de la mayoría de la población, ¿no? La explotación más brutal, y que es incapaz de resolver ninguno de los problemas a los que se enfrenta la humanidad, ya sea la crisis climática, la pandemia del COVID-19, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en realidad los medios materiales, técnicos y las fuerzas humanas, conocimiento, existe para resolver todos esos problemas de una forma muy sencilla, ¿no? Y es solamente el régimen de la propiedad privada de los medios de producción que impide la resolución de esos problemas, ¿no? Podríamos estar viviendo realmente en un paraíso en la Tierra, y para la mayoría de la población a nivel mundial la existencia es como en un infierno, ¿no? A diario. Entonces ese es el punto de partida, ¿no? Estamos en contra del capitalismo. El capitalismo tiene y debe ser superado por un sistema superior, sistema en que los medios de producción, la capacidad productiva de la humanidad se ponga de forma democrática al servicio de los intereses de la gran mayoría de la población, ¿no? Ese sistema es el socialismo. El marxismo, que es lo que hemos estado discutiendo este fin de semana, no es un ejercicio académico, una doctrina para el estudio y la contemplación, aunque obviamente es una doctrina científica que tiene un rigor científico, pero el marxismo desde su inicio es una herramienta para transformar la sociedad, ¿no? Decía Marx, de forma muy famosa, en la 11ª tesis de Feuerbach, que los filósofos se han limitado hasta ahora a interpretar el mundo de diferentes modos. De lo que se trata ahora es de transformarlo. Es decir, el centro, corazón de la teoría marxista es justamente entender el mundo para transformarlo. No es simplemente un ejercicio de contemplación y un ejercicio de conocimiento en sí mismo, sino que ese conocimiento se aplica para transformar la sociedad, ¿no? Y la otra parte muy importante del marxismo es quién va a transformar la sociedad, qué grupo, qué clase, qué grupo de gente dentro del sistema capitalista tiene la capacidad y la tarea de transformar la sociedad, ¿no? Y es justamente la clase trabajadora. Mucho se ha dicho de que la clase trabajadora ya no existe, etcétera, etcétera, pero la clase trabajadora sigue existiendo, ¿no? Lo hemos visto durante la pandemia, justamente, cuando ha salido este concepto de los trabajadores esenciales. Los trabajadores somos todos esenciales, porque sin trabajadores no funciona nada en una sociedad capitalista, ¿no? No se mueve una máquina, no se enciende una bombilla, no se mueve un autobús, nada funciona sin el amable permiso de la clase trabajadora. Otra cosa es que la clase trabajadora sea consciente o no en todo momento del poder que tiene dentro del sistema capitalista, pero sin trabajadores no hay producción, sin trabajadores no se crea riqueza, sin trabajadores el sistema no funciona, ¿no? Y lo podemos ver en días de huelga general o de huelgas parciales, ¿no? De forma muy gráfica. Y Marx y Engels, en su estudio de crítica de la sociedad capitalista, llegaron a esta conclusión, ¿no? La única clase auténticamente revolucionaria dentro del sistema capitalista es la clase trabajadora. ¿Por qué? No porque a nosotros tengamos una aproximación sentimental a la clase trabajadora, nos guste ver barricadas y grandes grupos de trabajadores en huelga, que es algo muy bueno de ver,
pero sino desde un punto de vista científico, ¿no? Los trabajadores tienen una particularidad bajo el sistema capitalista, que es que están unidos por trabajar de forma colectiva en frente contra el mismo patrón, ¿no? Y por lo tanto es la única clase en la sociedad capitalista que puede desarrollar de forma casi instintiva una conciencia colectiva que se necesita para transformar la sociedad de manera socialista, ¿no? Es decir, es un análisis científico de la posición que ocupan las diferentes clases en una sociedad la que llevó a Marx y Engels a sacar esta conclusión, ¿no? Una conclusión que está inscrita en los estatutos de la Primera Internacional, ¿no? La primera organización internacional de los trabajadores, que fue fundada por Marx y Engels en el siglo XIX, dice en sus estatutos: la emancipación de la clase trabajadora debe ser la obra de los obreros mismos. Es decir, no se trata de que venga alguien de fuera, un salvador, un dirigente, y organice la transformación de la sociedad en nombre de la clase trabajadora, sino que tiene que ser la propia clase trabajadora misma la que lleve adelante esa tarea, y nadie más lo puede hacer por los trabajadores, ¿no? De hecho, si ayer teníamos la discusión, ¿no?, sobre la Comuna de París, y allí existían otras tendencias que eran mayoritarias en el movimiento obrero. Una de ellas era la de los blanquistas. Los blanquistas eran socialistas, revolucionarios, pero ellos pensaban que la emancipación de la clase trabajadora, la transformación socialista de la sociedad, se iba a llevar a cabo sobre la base de un pequeño partido de revolucionarios, conspiradores, que iban a dar un golpe de mano y iban a acabar con el sistema capitalista, ¿no? Y así no es como funcionan las cosas, ¿no? El marxismo se opone a esta teoría conspirativa. La primera tarea de los marxistas es ganar a la mayoría de la clase trabajadora para la idea de la transformación de la sociedad. Solamente cuando la gran mayoría de los trabajadores estén convencidos de que es necesario un nuevo orden de cosas, se puede hacer una revolución, ¿no? A diferencia de otros cambios revolucionarios en la historia, como el paso del feudalismo al capitalismo, la transformación socialista de la sociedad requiere de la participación consciente de la mayoría. No se trata de sustituir una clase dominante minoritaria por otra clase dominante minoritaria, sino de poner a la mayoría en el gobierno de las cosas, ¿no?, en la administración general de la sociedad y de la economía en todos sus aspectos. Y por lo tanto eso requiere la participación consciente de la mayoría de la población, ¿no? Y por ese motivo Marx y Engels se implicaron en el movimiento de la clase trabajadora, en el movimiento tal y como existía, con todos sus defectos, limitaciones y confusión. Cuando ellos forman la Primera Internacional está compuesta de mucha gente, ¿no? De muchos grupos diferentes en diferentes países, los maximalistas italianos, los blanquistas franceses, los prudonistas, anarquistas, los sindicalistas ingleses. Tenían una visión muy burocrática, ¿no?, y cerrada de la lucha puramente sindical. Estaban no necesariamente a favor de la lucha política, pero y los marxistas eran una pequeña minoría, pero sobre esa base Marx y Engels, sobre la base de la propia experiencia práctica de la lucha de los trabajadores, tratan de hacer comprender las ideas más generales de la necesidad de la transformación social, ¿no? Antes de eso, Marx y Engels se habían implicado también en la lucha revolucionaria en 1848, ¿no? Pero era una lucha que no tenía un carácter proletario de la misma forma que ya fue después en los años 1860 y sobre todo en la Comuna de París, ¿no? Y es precisamente a través de esa lucha diaria, ¿no?, esa lucha por reformas, esa lucha por vivienda, esa lucha por el salario, por defender el empleo, es a través de esa participación en la lucha concreta diaria de la clase trabajadora que los trabajadores se van dando cuenta, en primer lugar, de su propia fuerza, de la fuerza que tienen los trabajadores cuando están organizados
cuando se ponen en movimiento, cuando se ponen en huelga, cuando defienden sus intereses de forma colectiva, y en segundo lugar se dan cuenta también de su papel en la sociedad, ¿no? Eso es algo que vemos en cualquier huelga general, donde se paraliza todo. No hay transporte, no hay distribución de mercancías, se cierran los comercios, se cierran las grandes empresas y los trabajadores se dan cuenta de la fuerza que tienen en una sociedad capitalista. Y sin ese movimiento por la lucha diaria, movimiento por las reivindicaciones particulares y generales, no puede haber un cambio de conciencia que permita una revolución socialista, ¿no? A mí me gustaría dar una cita de Marx y Engels en un texto que se llama La ideología alemana. Es un poco larga, pero yo creo que es importante, ¿no?, para entender justamente esta cuestión de cómo se crea la conciencia necesaria para la transformación de la sociedad, ¿no? Y Marx y Engels dicen en la ideología alemana, dicen, tanto para engendrar en masa la conciencia comunista como para llevar adelante la cosa misma, es decir, la revolución, es necesaria una transformación en masa de los hombres que solo podrá conseguirse mediante un movimiento práctico, mediante una revolución. Es decir, algunos dicen, no, pero para poder cambiar la sociedad tenemos que cambiar la conciencia de las personas, ¿no? Y Marx dice, bueno, eso no es incorrecto, pero la única forma de cambiar la conciencia de las personas es mediante la lucha. Es en la lucha colectiva donde avanza la conciencia, donde la gente comprende su posición en la sociedad, la podredumbre del sistema capitalista, la necesidad de una revolución. Dice la revolución, dice Marx y Engels, la revolución no solo es necesaria porque la clase dominante no puede ser derrocada de otro modo, sino también porque únicamente por medio de una revolución logrará la clase que derriba, es decir, la clase trabajadora que derriba el sistema capitalista, salir del cieno en que se hunde y volverse capaz de fundar la sociedad sobre nuevas bases. Es decir, hay una relación dialéctica entre las dos cosas, ¿no?, entre el cambio de la conciencia y la lucha concreta. La lucha concreta cambia la conciencia, además, y crea las bases para la construcción de una nueva sociedad. Entonces, algunos se podría preguntar, entonces, ¿por qué es necesario un partido revolucionario? Si de lo que se trata es que en un proceso revolucionario la conciencia cambia, se crean las condiciones para transformar la sociedad, entonces, ¿qué papel juega el partido? ¿Por qué es necesario un partido, una organización revolucionaria, ¿no? Simplemente se podría esperar a que la conciencia haya cambiado sobre la base de la lucha y pues ya tomamos el poder, ¿no?, de forma automática. Pero no es así como funcionan las cosas. En realidad, la conciencia humana es extremadamente conservadora, ¿no? Nosotros nos apegamos a lo que conocemos, a las rutinas, a la forma normal que hemos conocido siempre de funcionamiento de las cosas, y además, Marx también explica que en una sociedad la ideología dominante es siempre la ideología de la clase dominante. Es decir, la clase dominante transmite su ideología, que es precisamente muy conservadora, ¿no? La de siempre han existido ricos y pobres, esto siempre ha sido así. Bueno, el sistema capitalista no es muy bueno, pero bueno, podría ser peor, o es lo único que hay, no hay ninguna alternativa. Todas estas ideas se transmiten de muchas maneras, ¿no? Se transmiten a través de los medios de comunicación, a través de la iglesia, a través de la educación, a través de la familia, y tienen un peso muy grande, ¿no? Y en realidad la conciencia solamente avanza, no de forma gradual y progresiva, ¿no?, sino avanza a saltos. Hay momentos en que esa rutina se rompe, en que, por ejemplo, viene una pandemia, se paraliza la producción, la gente se tiene que poner en cuarentena, se detiene la producción y eso cambia la conciencia de la gente. La gente empieza a pensar, ¿por qué es esto? Y el sistema capitalista es incapaz de resolver estos problemas. La gente se está muriendo, ¿por qué no invierten más en salud y además, ¿no? Entonces, es en momentos como esto cuando la conciencia avanza de forma mucho más rápidamente. Además, diferentes capas dentro de la clase trabajadora y de la sociedad en general sacan conclusiones a diferentes velocidades y en diferentes momentos, ¿no? Siempre hay sectores más atrasados de la clase, sectores más avanzados, y eso no quiere decir que a veces
Los sectores más atrasados de la clase que no han participado en la lucha sindical anteriormente pueden pasar a la vanguardia y sorprender a los sectores avanzados que a lo mejor están metidos en su rutina y que han caído en el escepticismo y en la desconfianza, ¿no? Entonces, por ese motivo es que se requiere una dirección revolucionaria, un partido revolucionario, ¿no? Y Marx y Engels también lo explican en el Manifiesto Comunista. Hay un apartado en el que explica cuáles son las tareas de los comunistas, ¿no? Y lo voy a leer porque el Manifiesto Comunista es un texto muy básico que mucha gente ha leído, bueno, una cierta cantidad de gente ha leído, pero no necesariamente quiere decir que todo el mundo lo haya entendido correctamente, ¿no? Y esta es una parte que justamente mucha gente que se llama comunista no han entendido, ¿no? Dicen Marx y Engels, dicen, los comunistas no forman un partido aparte de los demás partidos obreros. No tienen intereses propios que se distingan de los intereses generales del proletariado. No profesan principios especiales con los que aspiren a modelar el movimiento proletario. Es decir, los comunistas no son gente que viene de fuera del movimiento y tratan de modelar el movimiento a su imagen y semejanza con una serie de ideas preconcebidas, ¿no? Sino que dice, los comunistas no se distinguen de los demás partidos proletarios más que en esto, en que destacan y reivindican siempre, en todas y cada una de las acciones proletarias nacionales, los intereses comunes y peculiares de todo el proletariado, independientemente de su nacionalidad, y en que cualquiera que sea la etapa histórica en que se mueve la lucha entre el proletariado y la burguesía, mantienen siempre el interés del movimiento enfocado en su conjunto. Es decir, los comunistas son aquellos que, participando en el movimiento, tienen la ventaja sobre los demás partidos, que son conscientes de cuál es el objetivo final del movimiento, derrocamiento de la burguesía, en que siempre ponen por delante los intereses generales que unen a todos los trabajadores, independientemente de sus particularidades, y son los que, por lo tanto, empujan el movimiento hacia sus conclusiones lógicas, pero lo hacen de forma organizada. Esa conclusión no se puede llegar de una manera totalmente espontánea, ¿no? Entonces, yo creo que esto es bastante importante porque, bueno, mucha gente que se considera comunista no entiende esta parte, ¿no? Piensan, bueno, aquí estamos los comunistas, aquí están todos los demás, y lo que tienen que hacer los demás es unirse a nosotros, ¿no? Más bien es al contrario. Los comunistas, tarea que tenemos los comunistas es la de participar en todos los movimientos de la clase, ya sean pequeños, grandes, por objetivos limitados, pero dentro de esos movimientos, participando lealmente codo con codo con el resto de la clase trabajadora, plantear siempre los objetivos más generales, tratar de utilizar esos movimientos para explicar, uno, la fuerza de la clase trabajadora, dos, la bancarrota del sistema capitalista, y tres, la necesidad de la transformación socialista de la sociedad, ¿no? Esa es la tarea de los comunistas, ¿no? Yo creo que Trotsky explica eso muy bien, ¿no? La relación entre el partido y las masas en el prólogo de La historia de la Revolución Rusa, que es un libro que recomiendo encarecidamente a todos los compañeros a leer. No solamente es una historia muy buena de la Revolución Rusa, la mejor historia de la Revolución Rusa que se haya escrito, sino también es un libro que está escrito en un estilo muy bueno, ¿no? No por nada a Trotsky lo llamaban la pluma, y lo escribe en un estilo, aparte de que él fue un participante directo de todos esos acontecimientos, lo escribe en un estilo que te agarra, que te mete, que te lleva a los acontecimientos tal y como pasaron, ¿no? Y él dice, sin una organización dirigente, la energía de las masas se disiparía, como se disipa el vapor no contenido en una caldera. Pero sea como fuere, lo que impulsa el movimiento no es la caldera ni el pistón, sino el vapor, ¿no? Es decir, es el movimiento de la clase lo que lleva a la revolución. Pero ese movimiento, esa fuerza de la clase trabajadora, si no está dirigida a un punto, a través de una caldera y de un pistón, se disipa. Y hemos visto esto muchas veces en la historia, ¿no? Un ejemplo claramente positivo de esto es la Revolución Rusa. En 1917, los trabajadores campesinos, soldados en Rusia, se levantan y tumban la autocracia zarista en febrero, y en octubre la clase trabajadora toma el poder, ¿no?
Y hemos visto procesos así en muchas partes durante toda la historia, ¿no? Procesos revolucionarios con un carácter espontáneo muy grande, ¿no? de levantamiento, de insurrección, pero no todos han terminado en victoria. De hecho, la mayoría no han terminado con la toma del poder por parte de la clase trabajadora, sino al contrario, ¿no? La mayoría han terminado en derrota, y hay ejemplos históricos, hay ejemplos más recientes. Lo que diferencia la Revolución Rusa de muchas otras revoluciones que hemos visto en la historia es justamente la existencia del partido bolchevique. Es decir, un partido que en febrero era un partido relativamente pequeño, ¿no? De, digamos, unos 8 o 10 mil militantes en un país de 200 millones, pero un partido que tenía unas tradiciones, ¿no? Unas raíces en el movimiento obrero, que había estado participando en la lucha, había creado el movimiento obrero en Rusia desde los años 1880-90, y que tenía, digo, raíces, sectores principales de la clase trabajadora, y que pacientemente, de febrero a octubre, fue explicando que la única forma de resolver lo que las masas querían, que era pan, paz y tierra, era mediante la toma del poder por parte de la clase trabajadora. Y cuando habían conseguido, cuando finalmente ganaron a una mayoría, en un periodo corto de tiempo, los bolcheviques eran una pequeña minoría en febrero, y en octubre eran la mayoría de la clase trabajadora y de los soldados, tomaron el poder de una forma prácticamente incruenta. Entonces ahí se demuestra, ¿no?, de forma positiva el papel de una dirección revolucionaria, de una organización dirigente en un proceso revolucionario. El proceso revolucionario se hubiera dado igual, existiera o no existiera partido bolchevique. Todas las contradicciones que llevaron a eso serán independientes de la existencia del partido bolchevique: el cansancio con la guerra, el problema campesino, la crisis económica. Pero lo que hizo la diferencia fue que la existencia del partido bolchevique permitió la victoria de los trabajadores por segunda vez. La primera vez fue en 1871, en la Comuna de París. Por segunda vez en la historia los trabajadores logran tomar el poder. Ese es el papel del Partido Revolucionario, de la dirección revolucionaria. Y es más, Trotsky, en otro texto, que también es un texto muy interesante sobre este aspecto de por qué necesitamos un partido revolucionario, es un texto que escribió casi al final de su vida, que está inconcluso, y se llama Clase, Partido y Dirección, porque fue derrotado el proletariado español, ¿no? Y entonces él responde a un pequeño grupo francés que decía: la Revolución Española de los años 30 fue derrotada por el bajo nivel de conciencia de los trabajadores españoles, ¿no? Los trabajadores españoles no fueron capaces de construir una dirección que les llevara a la victoria. Y Trotsky dice: eso es incorrecto, porque vamos a ver, en febrero de 1917, ¿cuál era el nivel de madurez política de los trabajadores rusos? Dice: esa es la pregunta equivocada, ¿no? Las direcciones no surgen espontáneamente de la clase trabajadora, sino que se crean por adelantado. Y eso es lo que dice Trotsky. Dice: un partido débil puede convertirse en un partido poderoso en el curso de una revolución, cuando los acontecimientos se suceden a un ritmo acelerado, con la única condición de que comprenda con lucidez el curso de la revolución y de que posea cuadros probados que no se dejen exaltar por las palabras o aterrorizar por la represión. Pero, y esa es la parte importante, dice, pero es necesario que un partido de esas características exista desde mucho antes de la revolución, en la medida en que el proceso de formación de cuadros exige plazos considerables y la revolución no deja tiempo para ellos. Esa es una idea muy importante. Las revoluciones en la historia son algo que se produce, son acontecimientos, se producen independientemente de si hay un partido revolucionario o no, y se producen en un periodo corto de tiempo. La Revolución Rusa se resolvió en 9 meses, digamos un año, desde febrero hasta octubre. La Revolución Española, en los años 30, duró más o menos desde 1931, la proclamación de la República, hasta 1937, los hechos de mayo en Barcelona. Las revoluciones duran más o menos eso, ¿no? La Revolución Alemana duró más o menos desde 1918, digamos, hasta 1923-24, fueron las oportunidades revolucionarias que hubo, ¿no? La revolución bolivariana en Venezuela, digamos, fue mucho más prolongada por una serie de motivos que no vienen a caso discutir ahora, pero se prolongó más o menos desde 1923
98 hasta aproximadamente 2013, 2014, ¿no? O sea, bastante tiempo. Pero sin embargo, ninguna de estas revoluciones llegó a la victoria, ¿no? Lo que faltaba era justamente el Partido Revolucionario. En ese proceso tan corto de tiempo es imposible improvisar el Partido Revolucionario. El Partido Revolucionario hay que prepararlo con anterioridad. Y Trotsky dice un partido de cuadros. ¿Qué quiere decir eso? Un cuadro marxista. O sea, no se trata solamente de un partido que tenga militantes, ¿no? Gente que tiene un carné en su bolsillo y ya está, ¿no? Y son militantes pasivos, ¿no? No. Un partido de cuadros, habla Trotsky. ¿Qué es un cuadro marxista? Un cuadro marxista es alguien que entiende los fundamentos de la teoría marxista, que le permiten orientarse en el movimiento real y que participa en el movimiento real de la clase, tal y como lo hemos dicho antes, siempre planteando los objetivos más generales y que se convierte en alguien que es un punto de referencia en su fábrica, en su puesto de trabajo, en su barrio, en su instituto o en su facultad universitaria, porque la gente le conoce, sabe lo que plantea en cada momento clave, propone esto, avanza tal idea y sus ideas se prueban en la práctica. La gente se da cuenta que lo que dice esa persona tiene sentido, que a lo mejor no todo el mundo está de acuerdo, pero que luego sobre la base de la experiencia dicen, coño, pues lo que decía este tiene razón, ¿no? Este compañero, esta compañera tenía razón sobre lo que estaba diciendo, lo que nos advertía. Y además una persona que participa activamente en el movimiento vivo de la clase, ¿no? Y que tiene una formación política que le permite justamente, de una forma más o menos independiente, aunque como parte de una organización, orientarse en los devenires de la lucha de clases, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es más o menos lo que nosotros estamos tratando de construir, ¿no? A lo largo de la historia ha habido muchas organizaciones marxistas. Los marxistas han participado en muchas organizaciones también, ¿no? Como dije, la primera internacional de Marx y Engels era una organización muy amplia que agrupaba a todo lo que existía en ese momento de la clase trabajadora. La segunda internacional, que se fundó a finales de los años, a finales del siglo XIX, era ya una internacional socialista, ¿no? Que se fundó sobre la base de las ideas del marxismo, cuando el marxismo había conquistado un amplio apoyo dentro del movimiento general de la clase. Esa segunda internacional se puso a prueba durante la Primera Guerra Mundial, 1914, y fracasó. Fracasó totalmente en esa prueba. Esa internacional se había burocratizado, se había convertido en una internacional reformista, ¿no? que sucumbió ante la guerra imperialista, cuando los partidos, cuando las potencias mundiales mandaron a los trabajadores al matadero. Los partidos socialistas de los diferentes países que habían prometido combatir y oponerse a esa guerra imperialista apoyaron los esfuerzos de guerra de cada una de sus burguesías nacionales. Y de ahí surge la Tercera Internacional, ¿no? Lenin en 1914 dice que la Internacional Socialista es un cadáver insepulto, que ya ha cumplido, ha fracasado, ¿no? Ha sido puesta a prueba por la historia, pero sin embargo la nueva internacional no se forma hasta 1919. ¿Por qué? Porque lo que a veces entienden la vanguardia, los sectores más avanzados, no necesariamente lo entienden las masas en general. Y es necesario a veces una experiencia positiva, como es la Revolución Rusa, triunfante, para sentar las bases de una nueva organización, ¿no? Se lanza un llamamiento general, se convoca un congreso de la Internacional Comunista en 1919 y se funda una nueva internacional. ¿De dónde surge esa nueva internacional? Surge de las viejas organizaciones. En todos los países se producen escisiones de masas de las viejas organizaciones, debate muy fuerte entre el reformismo y la revolución, y se forma la nueva internacional. En el caso del Estado español eso tuvo un impacto enorme, ¿no? Todas las organizaciones existentes votaron a favor de la Tercera Internacional, tanto el Partido Socialista como la CNT, que era la principal organización revolucionaria del proletariado español. Luego eso no fue así, ¿no? O sea, estas organizaciones no se incorporaron a la nueva internacional, pero el impacto fue enorme de la Revolución Rusa y esas organizaciones votaron mandar delegados al Congreso de la Internacional. En otros países, como en Francia, se produjo una escisión mayoritaria en el Partido Socialista.
bueno, no tengo tiempo de entrar en toda la historia, pero esa internacional se formó sobre la base de las viejas organizaciones y debates internos y clarificación. Y esa internacional jugó un papel muy importante, ¿no?, en toda una serie de procesos revolucionarios en todo el mundo. Sin embargo, por motivos que no son el tema de esta charla, se produjo una burocratización de la Unión Soviética y una burocratización también de la internacional. A partir de 1924 esa internacional ya no era lo que había sido anteriormente y se crea una oposición. El que luchó contra la burocratización de la Unión Soviética, contra el ascenso del estalinismo al poder, que fue un ascenso que tuvo que romper con el leninismo, fue Trotsky el que dirigió esa lucha, ¿no? Trotsky, que había sido uno de los dirigentes de la Revolución Rusa, fundador y creador del Ejército Rojo, fue el primero que explicó de forma científica la degeneración de la Unión Soviética y organizó la lucha en contra, ¿no?, la oposición de izquierdas. Y dentro de la oposición de izquierdas, 30 minutos, bien. Dentro de la oposición de izquierdas en Gran Bretaña había un grupo de la oposición de izquierdas que se llamaba la Liga Obrera Internacional, dirigida por dos compañeros, Ted Grant y Jock Huston. Un grupo muy exitoso, ¿no?, que durante ese periodo de los años 30 y 40 creció, tuvo una implantación obrera muy importante. Y a pesar de que era un grupo de no más de 500 militantes, tenían influencia en todos los sectores más importantes del proletariado británico y tiraban un periódico semanal de 15.000 ejemplares en el periodo justo anterior a la guerra mundial, en los años 30 y durante la guerra también, ¿no? Y de esa organización nosotros trazamos nuestros orígenes, ¿no? La Corriente Marxista Internacional fue fundada justamente por este compañero, Ted Grant, sobre la base de un periodo de clarificación política de muchos años y por lo tanto nosotros podemos decir orgullosamente que hundimos nuestras raíces en la historia del movimiento obrero, ¿no? Ted Grant solía decir que cuando él empezó a trabajar políticamente en los años 30, había un compañero en Gran Bretaña que militó en la Liga Obrera Internacional, que había sido miembro de la Primera Internacional, de la Segunda Internacional, de la Tercera Internacional y que ahora era miembro de la oposición de izquierdas, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues esa es nuestra herencia, ¿no? Nosotros nos basamos en las ideas de los grandes teóricos marxistas que han venido antes que nosotros y que en muchos casos han desarrollado y elaborado problemas teóricos que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? También que siguen siendo totalmente válidos y útiles, ¿no? No tengo el tiempo necesario para hacer una historia de todas las internacionales, pero solamente decir que, bueno, la oposición de izquierdas posteriormente, en 1938, se convierte en la Cuarta Internacional, fundada por Trotsky en 1938. Recomiendo a los compañeros que se lean el documento fundacional de esa organización, ¿no?, que se llama el Programa de Transición, en la que Trotsky justamente explica la podredumbre del sistema capitalista y elabora un programa que pueda llegar a las más amplias masas de la clase trabajadora que entienden que este sistema no funciona y plantearles cuál es la alternativa, ¿no?, el programa de transición. Y en ese documento se dice: la crisis de la humanidad es la crisis de su dirección revolucionaria, ¿no? En ese momento hubo acontecimientos revolucionarios muy importantes, ¿no?, en España, en Alemania, en Francia, acontecimientos que podían haber cambiado el curso de la historia y que no lo hicieron, ¿no?, por la traición de las direcciones existentes, las direcciones socialdemócratas, estalinistas y demás, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial se produce, Trotsky es asesinado en 1940, se produce después de la Segunda Guerra Mundial una situación nueva, ¿no?, una situación potencialmente revolucionaria. Los primeros, eso no es muy conocido, ¿no?, pero los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial fueron años revolucionarios. En Gran Bretaña, por ejemplo, los soldados volvían y exigían vivienda, exigían trabajo y eso obligó al capitalismo a hacer unas concesiones muy importantes, ¿no? El estado del bienestar y todo lo demás no fue un regalo, sino que fue resultado del pánico de la burguesía ante una situación potencialmente revolucionaria. En Italia, los trabajadores, en Italia, en Grecia, Francia, los trabajadores estaban armados, habían derrocado el fascismo y tenían las armas en la mano y querían tomar el poder. Yo no sé si habéis visto la película esta, Novecento,
la última parte de la película Novecento, los trabajadores sacan la bandera comunista que tenían guardada y tienen las armas, ¿no? Y entonces viene un representante de su partido, del Partido Comunista, y les dice, bueno, en nombre del gobierno de coalición, del Partido Comunista, la Democracia Cristiana y todos los partidos, tienen que entregar las armas. Había una situación revolucionaria, pero de nuevo fue traicionada por las direcciones existentes, en ese caso la dirección del Partido Comunista estalinizado, ¿no? Entonces, en esa situación tan complicada, la Cuarta Internacional, que nunca había tenido un apoyo de masas, era, digamos, una internacional, si queréis, un poco prematura desde el punto de vista del apoyo que tenía entre la clase trabajadora, pero necesaria su proclamación desde el punto de vista del programa. Los dirigentes de la Cuarta Internacional fueron incapaces de entender la situación que se abría después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y empezaron a adoptar todo tipo de posturas equivocadas, ¿no? Yo creo que el principal error fue el perder el centro de la confianza en que la clase trabajadora es la que tiene que llevar adelante la revolución. Empezaron a buscar todo tipo de atajos, ¿no? Movimiento guerrillero, los campesinos, los estudiantes, y perdieron el norte. No solamente perdieron el norte, sino que después, en lugar de reconocer los errores y discutirlos abiertamente, implantaron un régimen burocrático dentro de esa internacional, y los compañeros que se agrupaban alrededor de Ted Grant, el compañero que mencioné antes, fueron expulsados en 3 ocasiones de esa internacional. Finalmente dijeron, bueno, eso no tiene mucho sentido, esta internacional no tiene ningún futuro, vamos a darle la espalda a esta organización que ha quedado totalmente sectaria y alejada de la clase trabajadora, vamos a dirigirnos hacia la clase trabajadora. Y allí es el origen de nuestra organización, ¿no? La Corriente Marxista Internacional, que anteriormente se llamaba el Comité por una Internacional Obrera, y esa es la organización que estamos construyendo, ¿no? Es una organización que tiene una fuerza modesta, ¿no? Tenemos varios miles de militantes en todo el mundo, pero yo creo que no se trata solamente del tamaño. El tamaño es importante, obviamente, porque no es lo mismo lo que tú puedes hacer con 100 cuadros marxistas que lo que tú puedes hacer con 500 o 1000, ¿no? En un país como, por ejemplo, el Estado español o en Francia o en Gran Bretaña. No es lo mismo el impacto que tú puedes tener en el movimiento de la clase trabajadora. Pero lo digo porque la principal fortaleza de la corriente marxista internacional son las ideas, ¿no? La teoría marxista. Nosotros ponemos mucho énfasis en esto porque si tú pierdes el norte ideológicamente, te puedes ir dando bandazos para un lado para otro y perder totalmente el sentido de la proporción y el sentido de lo que hay que hacer, ¿no? Que es un trabajo paciente, un trabajo de hormiguita, de ir ganando a 1, a 2, educándoles en las ideas del marxismo y interviniendo en el movimiento vivo de la clase trabajadora, ¿no? Ahora mismo la corriente marxista internacional tiene presencia en 40 países de todo el mundo, desde Canadá hasta Argentina, desde Gran Bretaña hasta la antigua Yugoslavia, desde Suecia hasta el Estado español. En el continente asiático, bueno, tenemos compañeros en Rusia, en Indonesia, tenemos trabajo en Pakistán. Pakistán es la sección más grande de la internacional, un país donde las condiciones materiales y culturales son muy atrasadas, pero los compañeros están básicamente defendiendo las mismas ideas que nosotros estamos defendiendo aquí, ¿no? Entre la juventud, entre las mujeres, entre los grupos nacionales oprimidos y sobre todo en la clase trabajadora, ¿no? Tenemos compañeros también en el continente africano, en Marruecos, en Nigeria, en Sudáfrica. Tenemos compañeros básicamente en muchos países del mundo, digo, en 40 países tenemos un trabajo organizado y contactos en muchos otros países, todos unidos sobre la base de las mismas ideas, ¿no? Las ideas del marxismo revolucionario, la convicción de que es la clase trabajadora la que tiene que transformar la sociedad y de que las ideas del marxismo son las ideas que pueden llevar a la clase obrera a la victoria en los acontecimientos revolucionarios. Ahora bien, bueno, para dar un ejemplo, ¿no? Nosotros el año pasado tuvimos la Universidad Marxista Internacional, que yo creo que fue enormemente exitosa, ¿no? Nosotros en medio de la pandemia decidimos que era necesario discutir las ideas del marxismo.
defenderlas contra la basura que existe, sobre todo en círculos académicos y de activismo, muchas veces, ideas posmodernas de la política de identidad, etcétera, etcétera, y basarnos firmemente en la clase trabajadora, ¿no? La unidad de la clase trabajadora para transformar la sociedad. Y digo, esa Universidad Marxista Internacional tuvo más de 6.000 inscritos en una reunión que duró 4 o 5 días de todo el mundo, ¿no? de más de 40, 50 países de todo el mundo, que demuestra que existe un interés grande por las ideas del marxismo y que es necesario conectar con esto, ¿no? Yo para terminar decir esto, ¿no? Mira, las situaciones revolucionarias que, como he dicho, existen y se producen independientemente de la existencia de un partido o de una dirección revolucionaria o no, normalmente se producen en la historia por oleadas, ¿no? En los años 30 del siglo XX, una oleada revolucionaria. Antes de eso había sido la oleada de los años después de la Primera Guerra Mundial, los años 18, 19, 20, 21, 22. Después hubo otra oleada revolucionaria justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y después hubo otra oleada revolucionaria en los años 60 y 70, ¿no? Que afectó también al Estado español, ¿no? La lucha revolucionaria contra la dictadura franquista, la mal llamada transición democrática, y que afectó a todo el mundo. Ese ciclo revolucionario tampoco terminó en victoria y se cerró más o menos, digamos, con la derrota de la huelga minera en Gran Bretaña en el 84-85 aproximadamente. Y ahora yo creo que estamos viviendo otra oleada revolucionaria de ese tipo, ¿no? La crisis, la gran recesión económica de 2008 abrió otro periodo de ese tipo, un periodo que no se va a resolver en pocos años, va a ser un periodo prolongado, pero del que ya estamos viendo con consecuencias importantes, ¿no? La destrucción de partidos grandes que existían anteriormente, surgimiento de nuevos partidos, la polarización social muy grande y procesos revolucionarios muy profundos, ¿no? En 2011 vimos el derrocamiento de la dictadura de Mubarak en Egipto, la revolución en Túnez, pero también, incluso más recientemente, hemos visto procesos revolucionarios importantes, ¿no? En Chile, en Ecuador, en 2019, hemos visto levantamientos revolucionarios. Eso no era una protesta contra una medida del gobierno o la lucha por un aumento del salario, ¿no? Sino era un levantamiento general de la población, de la clase trabajadora, de los campesinos pobres, de la juventud al frente de ese movimiento. Las mujeres están jugando un papel muy importante en este despertar revolucionario contra todo el régimen, por tumbar ese gobierno y porque gobierne el pueblo, que gobierne la clase trabajadora, ¿no? Sin embargo, esos movimientos no llevaron a la victoria, ¿no? En el caso de Ecuador hubo un acuerdo por arriba que traicionó el movimiento. En el caso de Chile, el movimiento fue perdiendo fuelle en la medida en que no había una alternativa, ¿no? No se veía cómo se podía seguir avanzando. No hay una diferencia sustancial entre esos acontecimientos y la Revolución Rusa de 1917, ¿no? Su carácter de rebelión general contra el régimen, muy parecidos. Muchas de las ideas confusas que se planteaban en esos movimientos existían también en 1917. La única diferencia es que en 1917 existía el Partido Bolchevique, que se había creado con anterioridad, que tenía cuadros formados y que en un periodo de 9 meses de propaganda paciente, de explicación de las ideas, clarificó cuál era la salida, cuál era el siguiente paso y llevó a la toma del poder a la clase trabajadora. En Chile y en Ecuador, por desgracia, no existía eso. Y esos son los acontecimientos que vamos a ver en el próximo periodo. Y la tarea que tenemos, la tarea urgente, es de preparar justamente esa dirección revolucionaria, firmemente basada en las ideas del marxismo y enraizada en el movimiento vivo de la clase trabajadora para llevarla a la victoria. Algunos pueden decir, bueno, pero es una tarea bastante grande, ¿no? Y sí es una tarea grande la que nos hemos trazado, pero no hay otra alternativa. Cuando Rosa Luxemburgo decía socialismo o barbarie, esa es la alternativa, ¿no? La alternativa no es solamente socialismo o la continuación pacífica del capitalismo, ¿no? Es socialismo o barbarie, lo estamos viendo. Estamos viendo en esta pandemia, estamos viendo con la crisis medioambiental
capitalismo amenaza con destruir el planeta y destruir la humanidad. Entonces hay una cierta urgencia en construir una alternativa revolucionaria. Y esa es la tarea que nosotros nos hemos dado, la corriente marxista internacional. Y por lo tanto, bueno, pues yo simplemente terminar diciendo que animo a todos los compañeros que están aquí, que no son todavía militantes de la corriente marxista internacional, a que den ese paso, a que si tienen cualquier duda, vamos a discutirla, pero el objetivo que nosotros tenemos es ganaros, ¿no? Que os unáis a esta organización y a esta lucha. En realidad, si lo pensamos, en este periodo en el que estamos viviendo, no hay otra tarea más importante, no hay otra causa más valiosa a la que uno pueda dedicar su vida, justamente que a la tarea, la causa de la emancipación de la clase trabajadora y poner fin a este mundo capitalista, un mundo de opresión, de violencia y de explotación que lleva a la humanidad a un callejón sin salida. Gracias.